a entrar entonces en nuestro segundo compartir de esta mañana, bueno, mañana aquí para nosotros en Arizona, y tiene que ver con el liderazgo. Entonces ya pasamos de hablar del vehículo que somos nosotros, ¿cierto? Y ahorita vamos a pasar con el rol o lo que hace el vehículo, ¿sí? En el caso del ejemplo anterior, hablaba del burrito, que seríamos nosotros. Ahora lo que hace el burrito, ¿cierto? Que el burrito lo que hace es llevar. En el caso, en el ejemplo que ponía, el burrito llevaba al Señor, nosotros llevamos el mensaje de Dios, que básicamente es lo mismo. Bueno, entonces, para entrar en contextualización, porque tenemos que contextualizar todo, hay que hablar primero de lo que es ser un líder, ¿cierto? Entonces, ¿por qué este tema de liderazgo católico? Resulta que, quiéralo o no, cuando tú te involucras en una parroquia o cuando te involucras en un movimiento, en un grupo, en un apostolado, empiezas a generar un liderazgo. Allá muchos años atrás, por allá por los años 90, recuerdo muy bien que yo empecé en los grupos juveniles. Allá en aquella época se hablaba de que el liderazgo no lo tenía todo el mundo. Hablaban, la teoría decía que habían pocos líderes y el resto pues atendíamos o seguíamos a esos líderes. Recuerdo muy bien estar en la parroquia, y el padre allá, yo creo que era como el año 92, 93, me dijo: Félix, hemos visto que tienes un buen liderazgo, yo era un jovencito, te vamos a mandar a un lugar a que te capacites en pastoral juvenil. En aquella época allá en Bogotá se le llamaban Centro de Animación de Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Bogotá. Entonces nos mandaron como a 3, 4 jóvenes, un grupo juvenil muy grande, éramos como 100 jóvenes, nos mandaron a capacitarnos. En aquella época la teoría del liderazgo decía exactamente eso, que habían algunos que mostraban herramientas de liderazgo y nos mandaban y nos capacitaban o nos pulían en el liderazgo. Entonces yo tuve el placer de vivir esa experiencia y estar allá, capacitándome por algunos años, fueron como 4 o 5 años de capacitación en pastoral juvenil en aquella época. Nos enseñaban juegos, dinámicas, formas de hablar, cómo proyectarnos, hablaban un poquito de apologética, un poquito de toda la parte dogmática, un poquito de toda la parte estructural de la iglesia, etc. Tiempo después empiezo yo a estudiar psicología y entra una nueva teoría, que es la que tenemos ahora. Y esta teoría habla de que no solamente uno o dos de un grupo son líderes, sino que todos somos líderes. Todos tenemos un liderazgo y una capacidad de ser líderes. Lo que pasa es que tenemos que pulirla, pero todos tenemos un liderazgo que desarrollar. Y entonces hay diferentes roles dentro del liderazgo. En este caso, ustedes van a ver que está el líder que tiene una gran habilidad para la organización de cosas. Por ejemplo, aquella persona que vamos a hacer una venta de comida, por ejemplo, y rápidamente organiza, sabe, mueve y en una semana ya está listo, ¿no? Lo que nos tomaría a otras personas que no somos tan hábiles un mes o más y dolores de cabeza terribles y bueno. Está aquel que es bueno para hablar. Entonces ven ustedes al hermano o la hermana que hay una reunión, necesitamos dar este mensaje, mire, hermano tal, usted que es bueno para hablar en público, salga. Entonces este hermano sale, da el mensaje y todo. Cada uno tenemos diferentes roles dentro del proceso de liderazgo. Todos los que estamos aquí reunidos somos líderes por naturaleza, pero sobre todo, aparte de eso, somos líderes porque el Señor también puso en nuestras manos, en nuestro corazón y en nuestra mente, puso este asunto de estar aquí juntos. Nosotros no estamos aquí por coincidencia, ustedes lo saben muy bien y se utiliza mucho el término en los últimos años, estamos aquí por diosidencia, que es diferente, ¿cierto? Porque Dios planeó este momento y planeó todo para que tú estuvieras aquí sentado, sentada con nosotros. Y a veces uno está más preocupado porque ya empezó ya el retiro, empezó la conferencia y Juanito y Pedrito y no sé quién no ha entrado, no ha llegado, y entonces uno está más preocupado por el que no ha llegado que por uno mismo vivir el retiro. Con los años vine entendiendo eso. Cuando yo voy, por ejemplo, con mi esposa, con un amigo o con un familiar a un retiro, pero por algún tipo de situación, mi esposa no llegó a tiempo, mi amigo no alcanzó a llegar,
ya no me preocupo. Entonces yo lo único que digo, Señor, si yo estoy aquí ya, es porque tú quieres que yo esté aquí. Y si mi esposa no ha llegado, es porque tal vez no es importante para ella y el mensaje es importante para mí. En ese sentido, pues les agradezco a todos los que están aquí y créanme que Dios no se queda con nada. Es un dicho que decimos mucho en mi país, ¿no? Cuando decimos Dios no se queda con nada, es que Dios a cada uno de sus trabajadores, que somos nosotros, nos da nuestro salario, que es justo. ¿Cuál es el salario en ese sentido? Conocimiento, ¿sí? Y tal vez muchos de ustedes fuerza para continuar, herramientas, conocimiento, motivación, etcétera. Lo importante, ¿sí? Como la parábola de los talentos, es que salgamos a hacer algo con lo que trabajamos hoy, escuchamos hoy. Ojalá Dios nos permita que esta conferencia no se quede, o este esfuerzo de toda esta mañana que estos muchachos están organizando, no se quede solamente en lo que pasa en muchos casos, que es, yo veo las caras, ¿no? La gente pone así cara como de, y pone así cara como, pero no pasan de ahí. ¿No? Se salen a la misma historia, salen a gritar a la misma persona, a pelear con lo mismo, a la misma necesidad de siempre. No salimos a amar, que es finalmente el mensaje que Dios nos busca. Mire, todo esto de la apologética, están los apologetas, están los que son doctrinales, la iglesia tiene tanto espacio que todos cabemos, ¿cierto? Pero todo eso finalmente es un pretexto de Dios, un pretexto de amor de Dios, para que nosotros salgamos a amar. Todos vamos en la misma dirección, ¿cierto? Yo con mi psicología y mis cosas de la mente, pero finalmente el mensaje mío va en función de amar. Yo no puedo ser un psicólogo que me siente aquí y alguien me busque, me diga algo y yo lo empiece a gritar, o sea, un antitestimonio. Porque finalmente mi trabajo es amar y yo puedo amar a través de mi testimonio. Yo no sé, vamos a decir, hay gente que diga, no, yo no soy bueno para hablar o decir cosas bonitas. No, pero usted sí habla con el cuerpo, ¿cierto? O sea, esto me pasa mucho cuando hago trabajo de terapia de pareja. Me dice la señora, Félix, es que mi esposo no habla. No sé si las señoras que están aquí les pase lo mismo. Llega y no habla, callado, todo el día. Llega del trabajo y se sienta ahí así, con los brazos cruzados y no habla mi esposo. No dice nada. Yo le pregunto, viejo, vamos. No habla, no. Apenas hace, pero no dice nada. Y yo le digo a la persona, le digo, bueno, su esposo vive, camina, sí camina, se sienta, sí, mira, sí. Entonces sí habla, sí habla. Lo que pasa es que estamos mal acostumbrados a que nos gusta es que escuchar solamente con los oídos, pero hay que escuchar con los ojos también, por supuesto, ¿sí? Y esto es muy típico pues de la naturaleza de la mujer, que eso sería otro tema que ya esto si da la oportunidad hacemos otra conferencia y hablamos de las diferencias tan importantes entre hombres y mujeres para entender el ministerio del matrimonio. Ay Dios, qué otro tema grandísimo ahí, ¿no? El ministerio del matrimonio de los apóstoles de la palabra. Ay, bueno, no nos metamos todavía ahí porque no nos metemos en problemas. Entonces, si hablamos, por supuesto. ¿Sí? Entonces, tal vez el liderazgo que Dios puso en ti no es necesariamente el liderazgo de sentarse o pararse al frente de un público, tal vez no es el liderazgo de organizar una kermés, tal vez no es el liderazgo de manejar los fondos, tal vez no es el liderazgo, tal vez es el liderazgo de estar presente y a través de tu silencio mostrar amor. Ese es un gran liderazgo y no podríamos decir que ese es menos importante que el que está dando la conferencia al frente. No, eso sería muy peligroso decir que no, pues yo no hablo, y yo estoy en la puerta y solo entra la gente y yo los saludo. Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están? No, el que es importante es el conferencista o el padre. Eso es un error que cometemos mucho. Porque tal vez la persona que entró no necesitaba al conferencista o al sacerdote y sí necesitaba un hola con mucho cariño. Y eso, como dicen los americanos, le hizo el día a esa persona. Y ahí está el proceso de evangelización y ahí empieza un proceso de liderazgo muy fuerte. Con esto quiero decir que líder, ¿cierto? Líder es la persona que está en cualquier área donde se ha puesto y está haciendo un trabajo bien hecho, ¿sí? Con las herramientas que Dios nos ha dado. Porque está la persona, yo siempre escucho esto en muchos lugares, ¿no? Ay, Félix, pero es que yo qué voy a hacer allá si yo no estudié. Y entonces la gente dice cosas que no me gustan, ¿no? Dicen, es que yo soy muy burro o muy burra porque no estudié.
Y yo le digo, a ver, rebuzna, a ver si eres burro. A ver, muéstrame las orejitas. No, no eres burrito, no eres burra en ese sentido. Simplemente Dios te dio diferentes herramientas. Y ahí empieza el proceso de lo que hablamos de la sanación hace un rato, ¿cierto? Entender que Dios me dio diferentes herramientas. A mí me dio la herramienta de hacer esto, ¿sí? Pero a mí no me dio la herramienta de cantar, por ejemplo. Yo canto y todo el mundo sale corriendo. Yo canto y empieza a llover. De hecho, a mí me han contratado en lugares donde no llueve hace 10 años para que me siente a cantar y llueve inmediatamente y pues las cosechas salen adelante. Canto horrible. Dice mi esposa que yo canto bonito, pero se me escucha muy feo. ¿Sí? Entonces, y no me dio esa posibilidad. Fíjate, qué curioso, pero yo toco la guitarra. Yo aprendí en mi juventud a tocar guitarra, pero no canto. Así todo el mundo que toca la guitarra canta, ¿cierto? No, yo no canto. Yo toco la guitarra. Hasta ahí llego. Yo no me puedo echar a morir y yo no puedo empezar a frustrarme porque yo no tengo la voz de Héctor García, un gran compañero de trabajo, o la voz de Flor cuando la escucho cantar, ¿no? O hay mi compañero Rubén que también toca guitarra y canta. Aquí tengo puros artistas, aquí puros cantantes. ¿Sí? Yo no me puedo frustrar por eso, porque tengo que entender que Dios me dio otras herramientas, ¿sí? Me dio otras herramientas diferentes. Tampoco te puedes frustrar tú si en tu proceso de liderazgo te das cuenta que hay cosas en las que no eres muy bueno. Ahora, esto no quiere decir que no nos preparemos, esto no quiere decir que yo no pueda entrar, en un ejemplo, a una academia de canto y mejorar mi voz. Claro, claro, yo puedo hacer ejercicios de voz y mejorarla, pero diría que no ese es el fuerte de mi liderazgo. Lo haría más porque quiero, porque me gusta. En esto, ¿qué estoy haciendo? Estoy tratando de que todos nos metamos en la misma cajita, en la misma cajita de que todos somos líderes, todos. Porque hay gente que en función de decir que no saben hacer algo, no pueden hacer algo, le sacan el cuerpo al liderazgo y le sacan el cuerpo al trabajo. Es tan importante en Apóstoles de la Palabra, quien va de casa en casa compartiendo, quien sale a buscar a las personas, como quien organiza el salón, lo limpia para la reunión. Todos somos igual de importantes. Yo he estado leyendo mucho un librito que me llamó mucho la atención. Ustedes vieron toda la película de Mel Gibson, la película de la Pasión de Cristo. Esa película fue escrita y basada en un libro de Ana Catalina Emmerich, una vidente que ya está autorizada por el Vaticano, por nuestra iglesia, donde el Señor le permite a ella, no sé si han leído el libro, donde el Señor le permite a ella viajar en esa hermosura que Dios hace de romper el tiempo y algo que es muy difícil en nuestra mente, entender esas barreras de tiempo, y le permite el Señor ir y vivir con él toda su pasión, y ella lo escribe, ¿cierto? Lo escribe, así como ustedes tal vez conocen a la doctora Gloria Polo, aquella colombiana que fue impactada por un rayo y el Señor le permite luego ir y conocer muchos lugares espirituales de lo que conocemos nosotros como el infierno, el purgatorio, el cielo, etc. Entonces, Ana Catalina Emmerich empieza en su libro, por aquí lo tenía, a ver si lo veo por ahí, se los muestro, en su libro empieza a narrar todo lo que ocurre porque ella empieza su relato desde cuando el Señor está en la oración en el huerto, como la película. Pero es muy detallista ella en lo que dice. Es un libro fantástico, ojalá lo puedan leer, de verdad que vale la pena. Y entonces hay una parte que me impactó muchísimo, cuando ella empieza a describir todo lo que se estaba haciendo para la última cena. Nosotros estamos acostumbrados a ver la última cena como un lugar pequeñito, donde estaban solo los 12, con nuestra mamá del cielo, estaban ahí ellos nomás solitos, un lugar como medio escondido. Pero Ana Catalina habla de un lugar abierto donde había mucha más gente que los 12 solamente. Pero cuenta cómo cada uno de ellos tenía una tarea en particular. Y es tan hermoso escuchar cuando ella dice, por ejemplo, Pedro estaba trayendo un jarrón y unos manteles. Juan, el discípulo amado, estaba organizando quién traía esto y aquello. Todos estaban haciendo algo para la última cena. No fue que ellos contrataron un servicio de esos de catering y que llegaron y les pusieron ahí sus bebidas y nada. Todos participaron de ese misterio tan hermoso que todavía nos reúne en torno a la mesa del Señor. Todos, cada uno. Inclusive Judas. Hay una parte que me gusta mucho
del libro, donde Judas, dice ella que Judas estaba desesperado por irse y estaba buscando como una excusa para irse. Y evidentemente sabemos por qué él se quería ir de ese lugar, que era lo que iba a ir a hacer, ¿no? Y que el Señor lo observaba, dice ella, lo observaba constantemente, pero con una mirada de total amor. No era una mirada como, me vas a traicionar, ¿para dónde te vas? Me vas a hacer, no. Era amor, aun sabiendo lo que iba a pasar. Y lo miraba con amor. Es decir, inclusive Judas, y aquí aclaro algo, inclusive Judas en su papel de malo, miren esto tan interesante, en su papel de malo hizo un trabajo de liderazgo. Es interesante porque sin Judas no hubiera ocurrido lo que tuvo que haber ocurrido. ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir que tenemos que ser líderes malos, por supuesto que no. Pero todos estamos llamados a hacer un trabajo en esto que hacemos y a eso le llamamos liderazgo. Esta es la introducción a lo que estamos queriendo compartir, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ir, digo yo, de lo general a lo particular, ¿cierto? Vamos a empezar por Dios. Dios es lo más grande que tenemos, estamos detrás de Él y estamos sirviéndole a Él a través de estos espacios y lo que estamos haciendo. Toda nuestra vida queremos y estamos tratando de que gire en torno al Señor, que es un poco complejo a veces, sí, otra vez, nuestra humanidad. Ay, Dios mío, qué difícil es qué difícil es ser un ser humano en estos tiempos, ¿cierto? Donde hay tantas cosas que cubrir, tantas cosas duras que pasan. Mira lo que ocurrió esta semana allá en Texas. Tantas cosas tan complicadas y tanto que hacer y bueno. Entonces está Dios ahí. Dios vino e hizo algo muy interesante. Yo en las conferencias que hago cuando estoy en persona le digo a las personas, ¿ustedes creen que Dios o Jesucristo nuestro Señor, Él cuando salió a su vida pública a sus 30 años, Él lo primero que hizo, ¿qué fue? No sé si ustedes lo han notado. Lo primero que hizo fue reunir un grupo de personas y se fue como un pescador de hombres y fue reuniendo y reunió 12 de ellos. ¿Para qué? Para empezar todo este proyecto. La pregunta que yo me he hecho toda la vida es, ¿luego no podría el Señor haber hecho todo lo que hizo solito? Claro, y la respuesta es sí, Él es todopoderoso. Él pudo haber hecho todo esto solo, sin necesitar a nadie. ¿Para qué 12? ¿Para qué un traicionero? Un traicionero pues lo puede encontrar en cualquier parte, ¿cierto? Pero el asunto de reunir a 12 tiene un significado muy poderoso, muy grande. Y era demostrarnos que aunque es Dios, siempre iba a contar con nosotros. Escuchen esto, que aunque Él es Dios todopoderoso, nuestro creador, Él siempre va a contar contigo. Tú eres uno de esos 12. Depende de ti si te sientas en el puesto de los 12 o tú solo te sacas del puesto de los 12. Eso ya es una decisión personal. Pero Él, fíjense la hermosura, nos puso 12. Obviamente Él no podía reunir 5 millones, porque era muy complicado, o 100 millones. Reunió 12 en un símbolo de que Él nos da un trabajo que hacer a todos alrededor de Él. Todos cabemos. Y cabían quién, y ustedes se dan cuenta que Él escogió, no se fue a buscar los 12 más guapos de todo el sector. Pero me hubiera encontrado a mí de primeros, por supuesto, ¿cierto? No, él se fue y encontró o a los más inteligentes, o a los más ricos, o a los que sabían leer y escribir. No, él se fue y encontró uno que era letrado, buscó al otro que era un pescador, buscó al otro que tenía más o menos y reunió a todos. Nos está queriendo decir que todos cabemos independientemente de nuestra condición y nuestras habilidades. Todos cabemos alrededor de la mesa de él en esa capacidad de liderazgo. Que si tú tienes mucho dinero, te felicito, únete. Que si tienes poco dinero, te felicito, trabaja más fuerte, vamos a ver cómo te únete, ¿cierto? Que si eres bueno para hablar, que si no eres bueno para hablar, que si eres guapo, que si eres así feito como yo, únete, punto. No hay que nada hacer. Hay espacio para todos y fue el gran mensaje que Dios nos daba con los 12 muchachos, ¿cierto? Y que cada uno tenemos un rol definido, cada uno un rol definido. Ahí estaba la piedra angular, ahí estaba el traicionero, ahí estaba el que estaba calladito, ahí estaba el que estaba miedoso, ahí estaba el que no creía hasta meter los deditos en las manos de él. Ahí estamos todos representados en esos dos, cada uno con su tono y su color de liderazgo particular.
Entonces está Dios y lo primero que hace Dios inmediatamente es generar una comunidad. Y genera su comunidad de 12 y nos enseña a partir de ahí a vivir en comunidades, que básicamente hoy aquí tenemos 43, aquí en la plataforma de Zoom. No sé los que nos estén escuchando por las otras plataformas, pero aquí en Zoom tenemos 43. Y apóstoles de la palabra ya hay por todas partes, ¿cierto? Regados por todas partes. Y entonces debajo de la comunidad, entonces viene el liderazgo que tú haces. Entonces la comunidad se forma a partir de mi presencia en esa comunidad y por supuesto del tipo y el estilo de liderazgo que yo pongo al servicio de esa comunidad, ¿sí? Entonces ya cuando uno está haciendo ese proceso de comunidad y cuando se está haciendo todo eso, entonces entonces ya uno está entregando todo su proceso de comunidad y después de Dios, comunidad, liderazgo y debajo, en la base más básica, valga la redundancia, está el ser humano, de lo que hablamos en la conferencia anterior, ¿sí? Y no voy a volver a hablar de eso porque era lo que hablamos. O sea, está el ser humano, que ya sabemos todo lo que tenemos que hacer para prepararnos, ¿cierto? Toda la tarea que quedó de la conferencia anterior es para preparar al ser humano. Ahora vamos a ir un paso adelante, que es el líder. En otra conferencia, otro día, hablaremos de la comunidad y ya después hablaremos de Dios, que viene siendo ya directamente lo apologético, tal vez lo que ustedes trabajan más fuerte. Entonces hoy nos quedamos en el liderazgo, ¿cierto? Pero para entender el liderazgo, para entender qué es ser un líder, tenemos también que entender qué es una comunidad. Porque no puede haber un liderazgo sin comunidad. No hay un líder sin comunidad, sea bueno o sea malo ese líder. Hablemos de líderes negativos. Hablemos del señor Hitler, por ejemplo, ¿cierto? Stalin, que fueron líderes extremadamente negativos para la humanidad, pero tenían millones de personas que lo seguían, ¿sí? Es decir, cada líder está sentado y debe estar sentado y basado en una comunidad. Ustedes tienen su comunidad y estamos llamados a fortalecer y reproducir cada vez más esa comunidad. Me imagino que aquí en este lugar tenemos gente de todo Estados Unidos, inclusive tal vez habrá gente de fuera de Estados Unidos. Donde tú estés, estás llamado a fortalecer tu comunidad con tu liderazgo. Pero, ¿qué es una comunidad? La gran pregunta, ¿cierto? ¿Qué es una comunidad? Bueno, entonces vamos a definir qué es una comunidad. Dice, la comunidad no es más que un grupo de personas que se asocian, ¿cierto? Y que tienen como objetivo común llevar una vida, ¿cierto? O unos gustos basados en el apoyo, la ayuda mutua. Eso es lo que dicen los expertos, los sociólogos de lo que es una comunidad. Un grupo de personas como nosotros, ¿cierto? Que nos asociamos, nos unimos, ustedes y yo, tenemos un objetivo, que es un objetivo en nuestra vida, y tenemos unos gustos basados en algo que nos llama la atención y nos apoyamos mutuamente. Eso es una comunidad. Entonces hay diferentes tipos de comunidad, ¿cierto? Está la comunidad católica, está la comunidad del trabajo, está la comunidad de amiguitos, de amigos, hay diferentes, hasta para cosas malas, porque están los grupos delincuenciales, que también son comunidades, pero se dedican a hacer maldades, ¿cierto? Ok, entonces es una comunidad, es decir, ve pensando en el grupo de gente que tú tienes. Y aquí empezamos a darnos cuenta de algo, ¿sí? Empezamos a darnos cuenta que nuestra comunidad necesita mucho de nuestro liderazgo para ayudarla, porque empezamos a detectar, basados en esa definición, que, por ejemplo, yo estoy al frente de una comunidad que se llama Comunidad Palabras de Amor. Nosotros tenemos una organización Palabras de Amor, donde damos unos cursos aquí en Phoenix, pero cuando la gente hace el primer nivel, el segundo nivel y el tercer nivel, pasan a lo que es Comunidad Palabras de Amor. Hoy en día, en Comunidad Palabras de Amor, ya tenemos 80 personas que están vinculados a esta comunidad, ¿sí? Precisamente este fin de semana están en un campamento, se fueron para campamento a compartir todos juntos esa comunidad. Pero aunque yo estoy al frente de esa comunidad, me doy cuenta de que no todos tenemos el mismo objetivo en común. ¿Me hago entender? Entonces puedo notar que a veces hay uno y otro que se les olvida el objetivo y se nos van por otro lado. ¿Cuál es el trabajo mío como líder que está al frente? Es llevarlos otra vez al camino y redireccionarlos, ¿sí? Entonces,
aquí tenemos que empezar a pensar en nuestra comunidad. Dios puso en nosotros unas herramientas como líderes. ¿Y cómo está mi comunidad? O sea, ¿hay alguien que se nos esté yendo por otro lado? Gran pregunta. Primera pregunta. Y segundo, ¿qué voy a hacer yo en el amor? Escuche muy bien, en el amor, para redireccionar a esa persona. Y a veces sin hablar, solamente con mi testimonio de vida. ¿Ok? Y viene la otra gran pregunta, que tal vez es más importante que la primera. ¿Soy yo esa persona que anda perdida? Gran pregunta. ¿Sí? Porque podemos ser nosotros los que andamos por fuera del asunto. Yo soy el director de la comunidad Palabra de Amor. Y en ciertos momentos he sentido que la comunidad va por un camino y yo me estoy yendo por otro. Imagínate. Y tengo que volver a meterme y unirme al proyecto para el cual fue fundado Palabra de Amor. Es decir, todos somos susceptibles en algún momento de perder el rumbo de nuestra comunidad, ¿cierto? Y tenemos que tener la habilidad de volver a entrar en ese rumbo. Y obviamente también tenemos la habilidad de notar quién se nos está yendo por otro lado. Entonces, eso es en cuanto a comunidad. Ahora, ahora la gran pregunta es, ¿por qué se asocia la gente en una comunidad? Ya sabemos qué es, pero ahora, ¿por qué la gente se mete en una comunidad? Miren, la gente no se mete en una comunidad porque no tenga nada más que hacer. Eso son muy poquita la gente que hace eso, ¿cierto? Casi siempre uno diría, no, pues yo vine acá porque no tenía nada más que hacer. No, generalmente y casi siempre nosotros buscamos una comunidad basado en lo que hablamos en la conferencia anterior. Casi siempre porque estamos buscando llenar un espacio que necesitamos suplir, que necesitamos llenar en nuestra vida. Muchas personas la necesidad de reconocimiento. Eso es lo más común que se ha detectado a nivel sociológico de por qué la gente llega a una comunidad, no importa cuál sea, pero específicamente las comunidades de fe pasa mucho eso. Y está bien. Miren, les voy a contar un chisme aquí entre ustedes y yo y que no salga aquí de esta reunión. ¿Sí? Es un chismecito mío. Cuando yo empecé mi caminar en Dios, que eso fue hace muchísimos años, yo no estaba convencido realmente que quería caminar en Dios. Eso suena muy bonito cuando uno lo dice y la gente piensa que uno llegó desde el primer día, así mejor dicho, entregado a Dios. No, cuando yo era un jovencito que empecé este camino de Dios, les voy a contar acá un chisme, pero si me prometen que no sale de acá, queda entre nosotros, ¿ok? Yo iba detrás, yo tenía 17 años y yo entré al grupo juvenil, pero no motivado exactamente por el grupo juvenil. Iba detrás de Claudia, una niña que me gustaba mucho en esa época, y les cuento el chisme, ¿cierto? No le digan a mi esposa porque tengo problemas. Y entonces iba detrás de Claudia. Y entonces dice, bueno, ¿y qué pasó? No, y yo seguí como 2 años y seguía en el grupo detrás de Claudia. O sea, a mí no me importaba el grupo al principio. Yo era detrás de esa niña que me gustó mucho. ¿Sí? Sin saber que Dios estaba ¿qué? Preparándome el camino. ¿Qué estaba haciendo Félix en ese momento? Cuando entré a ese grupo de jóvenes, llenando un vacío, buscando llenar un vacío que yo tenía. En este caso, que era tener una novia y era esa niña que me había gustado. ¿Cierto? Obviamente Dios, que tiene un plan diferente, dijo, bueno, dejemos lo que él piense que está yendo por Claudia, dejemos lo que él piense eso, él no sabe que está yendo porque yo lo estoy trayendo. Y de paso le ayudamos a Félix a entender su proceso de vida. Y empieza el milagro, el que le digo, donde empezamos a trabajar en conjunto 50-50, ¿cierto? Es decir, muchos de nosotros tenemos que entender y tenemos que reflexionar por qué estoy yo metido en este proceso. ¿Qué lo llevó? O sea, para entender el liderazgo tenemos que entender el por qué estoy yo aquí. ¿Por qué estás tú en este grupo? Y esta respuesta debe ser totalmente honesta contigo mismo. No tienes que compartirla con nadie. Yo la comparto ya después de 30 y pico de años, ¿cierto? Y sí, finalmente Claudia me puso cuidado y fuimos novios como 2 meses. Me hizo un favor grandísimo y fue piadosa conmigo y me regaló un noviazgo de 2 meses. Ya después fue con mi mejor amigo, que estaba más guapo que yo. Pero seguimos siendo amigos. Todavía, a esta altura, después de 40, 30 y pico de años, seguimos hablándonos todo el tiempo y con ese grupo de jóvenes seguimos en contacto. Pero honestamente yo tengo que ser claro. En ese momento, si a mí me dicen, oye, tú estás aquí en el grupo juvenil es porque anda detrás de Claudia, ¿cierto? Tú estás en el grupo juvenil aquí porque estás llenando un vacío afectivo. Yo, no, ¿cómo se les ocurre? Yo estoy aquí porque yo soy el líder, yo soy el joven. No, no, no.
¿sí? Ya ahorita yo lo puedo decir con más facilidad. Y yo después en mi vida adulta y de profesional, yo he entrado a grupos y me he metido en proyectos porque básicamente estoy buscando llenar un vacío. ¿Es malo llenar un vacío afectivo? No, no es malo. Realmente lo hacemos todo el tiempo. Lo malo es no saber que estamos detrás de eso. Y ahí es donde nos confundimos y confundimos a las demás personas. Cuando yo sé que tengo un vacío, yo lo tengo que llenar. Si mi vacío es falta de amor, pues entonces yo busco amor en alguna parte. Algunos se refugian en otro ser humano, un esposo, una esposa, unos hijos. Otros se refugian en Dios y diferentes. Hay gente que buscando amor, desafortunadamente, se refugia en las drogas. Hay gente que buscando amor se refugia en la prostitución, en la hipersexualidad, en la pornografía, en el juego, en cosas negativas. Entonces, aquí el punto es saber qué estás buscando y ser coherente con eso. Porque si tú no eres coherente, entonces empiezas a dañar tu liderazgo y empiezas a dañar el liderazgo de los demás. Esta es la gran pregunta que hace que una persona sea un gran líder y que sea un ejemplo a seguir. La capacidad que tengamos de preguntarnos a nosotros mismos sobre nuestra propia historia de vida. Entonces, ¿para qué nos asociamos en una comunidad? Esto dicen los especialistas, porque da sentido de pertenencia, claro. Yo antes no era nadie en la comunidad, ahora soy de los apóstoles de la palabra. Me pongo una camiseta con un logo muy bonito acá y con una frase bíblica que he visto mucho que ponen en diferentes retiros en la parte de atrás, pero tengo el logo de apóstol, tengo una pertenencia. Y eso hace la diferencia en mucha gente, ¿sabe? Ustedes van a ver mucha gente que da la vida por su grupo donde está, porque siente pertenencia. ¿Es malo? No, no es malo, es normal y natural que ocurra. Si tú sientes que estás en Apóstol de la Palabra por pertenecer a un equipo, felicitaciones, muy bien, primer gran paso, ¿cierto? No, lo importante es saberlo y pulirlo y ponerlo al servicio de Dios. Dos, porque generan redes de apoyo. Las comunidades generan redes de apoyo. ¿Tú te sientes apoyado por tus compañeros apóstoles? Claro, claro. Y mucha gente siente casi que una hermandad después de cierto tiempo. Mucha gente siente apóstoles como parte de su familia. Se hacen amigos, se hacen compadres, ya se vuelven casi hermanos de por vida, ¿no? O sea, los hijos tuyos le dicen tío a tu compañero apóstol la palabra, llevan 10 años conociéndose y compartiendo. Generan redes de apoyo. Perfecto. Tres, porque da posibilidades de aprendizaje. Eso hace una comunidad. ¿Has aprendido en Apóstoles? Claro que sí, he aprendido muchísimo de muchas cosas, no solamente de la palabra. He aprendido cómo llevar una amistad, he aprendido a cómo salir de un vicio, he aprendido a cómo mejorar mi vida, he aprendido a hablar mejor, he aprendido mucho, he aprendido a hacer un oficio que antes no, he aprendido a tener humildad. Antes no agarraba un trapeador, ahora puedo agarrar un trapeador y ayudar a limpiar el lugar después de las reuniones, de los congresos, de lo que sea. He aprendido mucho. Cuatro, es un laboratorio social. ¿Qué quiere decir un laboratorio social? Que todos estamos llamados a pertenecer. Yo podría decir, bueno, todos ustedes pueden ser parte de Apóstol de la Palabra, menos Flor. ¿Por qué? Porque me cae mal. No podríamos decir eso. Menos Flor. ¿Por qué? Porque vive en Queen Creek. No. Todos estamos llamados a pertenecer. Es un laboratorio social. Y la última, porque nos compromete. Y aquí empieza el asunto del liderazgo. Porque vivir en comunidad nos compromete. Y aquí es donde vamos a empezar a analizar nuestro liderazgo. ¿Cómo estoy yo como líder? ¿Cuál es mi tono de liderazgo? ¿Cuál es el color de mi liderazgo? ¿Y cómo estoy desarrollando realmente mi liderazgo? Porque esta comunidad apóstol de la palabra podría crecer tantísimo y tan rápido si tan solo nosotros hiciéramos lo que hicimos en la conferencia pasada y le agregamos a eso el asunto de perfeccionar, pulir y entender cuál es mi papel de liderazgo. Pero desafortunadamente, muchachos, y creo que ustedes lo han visto, muchas comunidades, y ustedes no se salvan porque ya he acompañado a algunas comunidades, que se pierde mucho tiempo y se desvirtúa mucho el trabajo por peleas internas, por ejemplo, por cosas que no se saben decir a tiempo, por cosas que el malo entra, y acuérdense, el malo no es que haga nada. Ay, Félix, mira, es que nuestro grupo era tan bueno, vino el malo y lo destruyó. No, señor, el malo no lo destruyó. El malo hace su trabajo que es tentarte, te va a tentar. Pero si tú no tienes claro tu papel, te vas a dejar tentar y entonces sí lo vas a dañar, van a dañar todo, ¿cierto? Perdón, perdón, que he estado
toda esta semana hablando en conferencias y ya la voz se empieza a agotar. Mil disculpas. Es como el cuento que escuché hace poquito del vecino que vio que su caballo, no sé si ya lo han visto, una reflexión, que su caballo se pasó, a ver, si la digo mal me disculpa, que el caballo se pasó al potrero del otro señor, y el señor, enojado porque se estaba comiendo el pasto que no era de él, va y mata al caballo. El dueño del caballo se da cuenta y va y mata al que mató al caballo. La esposa del otro se da cuenta y va y mata al otro señor. Los hijos del otro se dan cuenta y van y matan al otro señor, y después las dos familias se dan cuenta y se matan entre todos. Entonces está allá el oscuro en una esquina, muerto la risa, ja, ja, riéndose allá en una esquina. Y se acercan y le preguntan, oye, ¿qué rollo contigo? ¿Por qué hiciste todo esto? O sea, ¿cuál es el plan de todo esto? ¿Por qué hiciste todo eso? ¿Por qué hiciste que se mataran esas personas? Y el oscuro dice, yo no hice nada. Yo lo único que hice fue soltar al caballo. ¿Sí? El resto lo hicieron ellos. Y exactamente eso es lo que pasa en una comunidad. Cuando mi liderazgo no es claro, cuando no estoy aplicando un liderazgo correcto. Entonces yo puedo inclusive con un liderazgo mal llevado acabar una comunidad. Y yo lo he visto. Lo he visto totalmente. Así como hay gente que con su liderazgo hace crecer increíblemente una comunidad. Y ustedes tienen un ejemplo impresionantemente grande, ¿cierto? Hay Florecita, veo atrás dos cuadros hermosísimos. Uno es el padre Amatuli. Ese hombre, ¿sí? Vamos a decirle Flaviano, vamos a quitarle el padre y el santo, porque dentro de un poquito va a ser santo, ¿cierto? Pero vamos a hablar de Flaviano. Ese hombre, cuando él empezó esto, el liderazgo de ese hombre nos tiene aquí sentados hoy, ¿se dieron cuenta? El liderazgo de esa persona nos tiene aquí sentados, y tiene sentados a más de no sé cuántos miles, no sé cuántos sean, no sé, Flor, si alguien tenga el dato de cuántos miles son ustedes hoy en día, pero yo aseguraría que son muchos miles de personas. El liderazgo de uno solo, de una sola persona, ha generado no sé cuánto, 30, 40 sacerdotes. El liderazgo de uno tiene comunidades religiosas armadas. El liderazgo de una persona ha generado todo esto. El liderazgo de un ser humano ha generado transformaciones y cambios en personas que él nunca conoció y que nunca se imaginó, como pasa con Conchita, ¿cierto? Con Conchita está como, se me olvida el apellido de ella, mexicana también de ustedes, ¿cierto? Miles y miles de apóstoles de la palabra, exactamente, miles y miles. Yo diría que ahorita, estamos hablando de unos 20,000, 30,000 tal vez, que ya estamos regados por todo. ¿Y empezó con quién? Con el liderazgo de una persona. Lo mismo que pasa también con Conchita, paisana de allá de ustedes mexicanos, Conchita Cabrera, de Armida. ¿Sí? También ella empezó solita, era una mamá, era una esposa, el esposo no era fácil, era cosa complicada el esposo, ¿cierto? Como muchos de los esposos de las que están aquí presentes. Ay, complicadito el señor, medio difícil, ¿cierto? Medio no, bastante difícil. Y tenía sus, no sé, 8 hijos o algo así, no me acuerdo exactamente el número, ¿sí? Y generó una comunidad de sacerdotes, una comunidad de hermanitas, o sea, y se queda uno y dice, oye, un solo liderazgo. Ahora, ¿cuál es mi excusa para no pulir mi liderazgo? Ahora, déjeme decirle una cosa. Conchita no fue una mujer leída, instruida. Interesante, ¿cierto? Ella no era una mujer, ella no se graduó en la universidad de no sé qué para ser una líder, no. El padre Flaviano, escasamente, él estudió sus estudios para ser sacerdote, pero él no antes de eso fue a la universidad, no, nada, porque es que la excusa que tenemos todos es muy fácil. Es que yo no estudié, es que yo no sé. Ahí está Moisés, ¿cierto? Cuando fueron el Señor escogió a Moisés. ¿Se acuerdan la historia de Moisés? Moisés le decía, pero soy tartamudo, empezando por ahí. ¿Qué me van a poner cuidado a mí? Un tartamudo ir a hablar como si ahorita nos escogieran para ir a hablar con el presidente de Estados Unidos. Uno dice, oye, pero es que ni un perfecto inglés hablo, ¿sí? Nos defendemos, pero no tengo un inglés nativo para ir a hablar con ese hombre y no sé cómo hablar. Pero el Señor le dijo, no, es que tu liderazgo está en mis manos. Necesito tu permiso y te lo ayudo a desarrollar. Y después, ¿en quién se volvió? ¿No? El liderazgo que tuvo después, el poder que tuvo después este hombre. Y tenía 1000 excusas. Tartamudo, había asesinado a alguien, nervioso, miedoso, inseguro. Entonces la pregunta es, frente al liderazgo, por eso se llama liderazgo
católico, una luz en la comunidad. Yo soy una luz en la comunidad. ¿Cómo está mi liderazgo? Y ahorita más adelante vamos a ver, para que alisten su papel y lápiz, porque ahorita más adelante vamos a ver las 8 características de un líder. Y vamos a ver cómo estamos en esa área y cómo vamos a trabajarlo. Entonces, nuevamente, mi grupo, yo le doy sentido de pertenencia a mi grupo de apóstoles. 2, yo ayudo a generar redes de apoyo en mi grupo de apóstoles de la palabra. Yo doy posibilidades de que mis compañeros aprendan. Yo hago que los demás se comprometan en mi grupo de apóstoles de la palabra. Si todos los grupos de apóstoles de la palabra funcionáramos bajo esas 5 premisas, les cuento que apóstol de la palabra sería incontable, seríamos incontables casi. Sería una, ¿por qué? Porque nosotros, o sea, esto es como quien descubre un producto. Cuando estaba joven y recién me gradué, ayudé con unas empresas en procesos de psicología organizacional. Y había una empresa, me acuerdo muy bien en Colombia, que vendía un producto que no había que hacerle publicidad. Ese producto se vendía solo. Era una especie de pan muy famoso en Colombia. Y se vendía solo. Es decir, ellos producían 1 millón de panes al mes y todo se vendía. De pronto, el pan dejó de venderse. ¿Qué pasó? Si era un producto que se vendía solo. Y nos dimos cuenta que el problema no era el pan, ¿cierto? No era el pan, sino que el problema era los vendedores que estaban vendiendo el pan. Se volvieron perezosos, se pusieron a pelear entre ellos, querían más dinero, saboteaban el proceso de la venta para pedir más dinero y dañaron el producto que se vendía solo. Nosotros tenemos un producto en nuestras manos que se vende solo, muchachos. Se llama la palabra de Dios. Eso no hay que venderla. Es perfecto el producto. Ahora, la gran pregunta, el vendedor, ¿cómo está haciendo su trabajo? ¿Cómo está mi liderazgo? ¿Cierto? Entonces, nuevamente, para repetir, ¿cómo está mi comunidad? Otra vez, yo doy sentido de pertenencia a mi comunidad, sentido de pertenencia. 2, redes de apoyo. Yo ayudo a generar redes de apoyo o yo ayudo a generar redes de discordia. Porque eso es lo que se ve muchas veces, muchachos. Y perdón que va a ser muy directo y muy fuerte. Esto es con mucho cariño, ¿cierto? Es un llamado de atención muy cordial. Yo estoy aprendiendo, que la otra es posibilidades de aprendizaje, o yo me estanqué. No, ya no leo más, ya no aprendo más, ya sé suficiente, ya soy coordinador, ya soy coordinadora, ya soy líder, y ya para qué sigo leyendo, para qué sigo aprendiendo. No, entonces ya dejé de ser una comunidad. Soy un laboratorio social, que es la 4, laboratorio social, es decir, donde permito que todo el mundo llegue, o soy sectario, en el sentido de que usted no, usted sí, usted, a mi grupito este no y este, no. Algo que daña totalmente el proceso de liderazgo y de comunidades es cuando se arman esos microgrupos dentro de los grupos. Es fatal, y más cuando el microgrupo lo promueve el coordinador o la coordinadora, o alguien que tiene un peso fuerte en el equipo, porque entonces la otra gente no se va a sentir parte del grupo. Es un grupo grande con un microgrupo pequeño, tú tienes que abrir la puerta a todo el mundo. Yo veo mucho en los grupos que se termina la reunión y se van los 4 o 5 a comer a un restaurante, pero son los mismos de siempre. Un día inviten más gente, hagan parte de eso, porque eso es lo que genera cohesión de grupo. ¿Sí? No está mal irse al restaurante a comer, vaya, pero motiven a que otras personas lo hagan. Y no lo hagan todo el tiempo, porque entonces la reunión que duró 2 horas se va para el restaurante otras 2 horas y empieza a haber problemas después en las casas, por el tiempo, etcétera. ¿Cierto? Y la 5ª es, yo me comprometo, la voy a leer rápidamente que me las están preguntando. Da sentido de pertenencia, genera redes de apoyo, da posibilidades de aprendizaje, es un laboratorio social y nos compromete. Perfecto. Eso es lo que es comunidad, ¿cierto? Muy bien. Pero, ¿por qué una comunidad de la mano de Dios? ¿Por qué? Entonces, no sé si, Flor, ¿tienes tu Biblia a la mano, Flor, por favor? Busca la Biblia y abres el micrófono y cuando yo te diga me ayuda leyendo, ¿sí? Vamos a buscar, y todos los que están en sus casas, que apóstol la palabra, tienen la Biblia aquí bajo el brazo ustedes, ¿cierto? Decía el padre Chido y el padre Cueto, ¿cierto? A la iglesia se va con la Biblia aquí, debajo del brazo, ¿no? Esa Biblia debe estar arrugadita todas las
páginas deben estar arrugaditas de tanto usarla, ¿no? Es eso, así. Esta es una Biblia de guerrero, exactamente. Es así, bien usada. Ajá. Que a veces voy a las casas, tienen una Biblia, y la Biblia está nuevecita, nunca la han abierto. O siempre está en el Salmo 90, ¿y qué es? 92, 91. Ya esas están amarillas, siempre está ahí. Eso no es una Biblia, eso es un adorno. ¿Mm? Bueno, Flor, vamos a buscar, y todos ustedes van a buscar Mateo 22, Mateo capítulo 22, del 36 al 40. ¿Ok? Mateo 22, 36 al 40. Esos 4 versículos. ¿Ok? Mateo 22, 36 a 40. Entonces, cuando lo tengas, Flor, abres el micrófono y me ayudas leyéndola. ¿Sí, por favor? Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento, el primero. Pero hay otro más muy parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos 2 mandamientos. Palabra del Señor. Muy bien. Y entonces, gracias, Flor, muchas gracias. Y entonces aquí viene algo muy interesante. ¿Por qué una comunidad de la mano de Dios? El Señor nos lo está diciendo. Primero, vamos a amar a Dios sobre todas las cosas, que es, cuando estaba diciéndoles lo primero es Dios, ¿cierto? Después viene la comunidad. Pero Dios nos dice, vas a amar a los demás como te amas a ti mismo, y engancha el Señor en esa frase, hace un link, hace un enganche, ¿cierto? Él no dice, te vas a amar a ti muchísimo y después vas a amar a los demás. ¿Sí se dan cuenta? Uno dice, vas a amar a los demás y lo que sobre para ti. Lo que pasa, por ejemplo, con muchos papás. Es que hay que amar a los hijos por encima de la pareja. Entonces, muchas veces me preguntan, Félix, ¿qué es más importante? ¿El esposo o los hijos? ¿La esposa o los hijos? ¿No? Sin saber qué es un link. Es algo, dice, ¿cierto? Amarás como y hace el link, engancha. No puede haber un amor propio sin un amor a los demás. Ese es un amor incompleto. ¿Sí? En ese sentido, ahí nace la comunidad. Para mí es una de las bases más grandes que hay de comunidad. Cuando yo tengo la capacidad de amarme mucho, pero también me preocupo por el amor a los demás. Y esto incluye a mis hijos, mi esposa y la gente con la que yo trabajo, la gente de mi comunidad. Amo a Dios sobre cualquier cosa, pero después, dice él, viene el segundo, que es también muy importante, ¿cierto? Te amarás a ti mismo, amarás a los demás como te amas a ti mismo. Y engancha esas 2 cosas, no puedo separarlas, ¿sí? Entonces, lo que nos tiene aquí a nosotros sentados, aquí reuniéndose, es el amor a mis compañeros, pero el amor a esa gente que yo todavía no conozco, a la cual le tengo que entregar algún día, y no sé, porque lo único que lo sabe es el Señor, un mensaje que podrá salvar su historia, y es un mensaje de la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto? Pero eso depende, otra vez, Dios trabaja con el presupuesto de que de eso depende de lo que hayas trabajado contigo la primera conferencia, ¿cierto? Basado en la primera conferencia que hicimos, y qué tan listo esté tu liderazgo. Porque está claro que Dios tiene un proyecto claro con esto, pero si tú no estás listo, si el burrito no está listo, ¿cierto? Y mi tono de liderazgo y mi calidad de liderazgo no la he pulido, la tengo que pulir. ¿Y cómo se pule? Con esto que estamos haciendo, con mucha introspección, pensando qué es lo que Dios quiere conmigo, bajando mi humildad cada vez más, ¿cierto? Leyendo santos, y le recomiendo mucho para quien quiere ser un líder totalmente entregado, le recomiendo muchísimo un santo. Por aquí tenía el librito y no lo encuentro acá, el libro de Florecillas de San Francisco de Asís. Ok, recomiendo mucho San Francisco. Qué impresionante liderazgo de San Francisco. Y ese es el llamado que tenemos nosotros, ese tipo de liderazgo. Pulió su liderazgo hasta casi doler, como decía la Madre Teresa de Calcuta, amar hasta que duela.
lo pulió perfectamente. Por eso es quien es todavía, ¿cierto? Entonces, ¿por qué una comunidad? Ya sabemos, ¿cierto? Pero bueno, finalmente, ¿qué significa el amor en sí mismo? Y ahí viene Proverbios 4:23 que le hablaba en la charla anterior, ¿cierto? Finalmente, todo este proceso, liderazgo, proyección, apóstol de la palabra, todo, volvemos a la conferencia primaria, a la primera conferencia. Todo esto está basado finalmente en algo muy sencillo, que eres tú, es la calidad que Dios espera de ti. ¿Y yo cómo mido esa calidad? Con todo lo que hicimos la conferencia pasada. Si yo no trabajo en eso, mi calidad de ser humano disminuye. Y si mi calidad de ser humano disminuye, mi liderazgo se ve afectado. Porque recuerden, el ser humano está aquí y el liderazgo siempre va a estar puesto sobre el ser humano. Nunca, jamás de los jamases, hay un liderazgo y un ser humano puesto encima. Nunca, eso no puede ocurrir, ¿cierto? Siempre es así. Perfecto. Muy bien. Entonces, me están avisando que me quedan 10 minutitos. Perfecto. Y después vamos a abrir preguntas y respuestas para que se preparen. Después vamos a abrir preguntas y respuestas y una reflexión en los otros 30 que quedan después. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué significa el amor? Bueno, básicamente es entender quién soy yo, ¿cierto? Ahora, amarme a mí mismo es casi lo que hicimos en la conferencia pasada. Son 5 puntos. 5 puntos para que los escriban. ¿Están listos para escribir esos 5 puntos? Primer punto, reconocer de dónde venimos, es decir, la conferencia anterior. No voy a hablar de eso porque ya lo hablamos. Punto número 1, reconocer de dónde venimos. El camino de la vida, ¿se acuerdan? El camino de mi vida, ¿cierto? Ahí está. Si yo reconozco de dónde vengo, es muy probable que no me pierda, porque tengo un rumbo. 2, responsabilizarme de mis decisiones. Esta es la otra más interesante. ¿Se acuerdan en esta fórmula matemática de la palabra decisión? ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que aprender a responsabilizarme de mis decisiones, dejar de echarle la culpa a los demás. Y aquí han escuchado bastante esto de parte mía. El cáncer que está matando a nuestra sociedad hoy en día es echarle la culpa de todo a alguien más y no aprender a asumir las consecuencias. Pero somos buenísimos para asumir las consecuencias de lo que nos gusta, ¿cierto? Entonces, entonces van a la escuela y el niño saca las mejores calificaciones. Entonces la mamá dice, es que salió a la mamá, inteligente como la mamá, pero se porta mal y, salió travieso como el papá. No, es que igualito que el travieso, igual que el papá. Entonces, somos buenos para asumir lo que nos gusta, pero somos muy malos para asumir las consecuencias de lo que hemos hecho nosotros cuando no son muy buenas. Y gran parte de tomar una personalidad, gran parte de ser un líder íntegro, es saber asumir las consecuencias, tanto de lo positivo como de lo que no lo es. Porque ahí es donde se aprende. Ahí es donde se aprende. Finalmente, yo les cuento algo, también otro chismecito. Por supuesto, yo tengo una casa, tengo familia, tengo que responder por mi casa a mi familia. Y todo lo que yo hago a nivel de fe, yo no cobro nunca nada. Nosotros no cobramos. Cuando yo trabajo como psicólogo, yo no cobro nada. Lo que la gente me quiera dar de donación es bienvenido. Y la gente da lo que puede. Hay gente que me da $5, 10, 15, 20, lo que pueda, ¿cierto? Pero no me alcanza para vivir técnicamente porque tengo que pagar la renta del lugar donde estamos, palabras de amor. Y de estos retiros que empiezan a activarse, pues pedimos una donación. Lo que nos quieran dar está bien para nosotros. Yo tengo que vivir de alguna cosa. Entonces, yo tengo un trabajo que me da el tiempo de hacer todo esto y tengo una especialización en psicología deportiva. ¿Sí? Una maestría en psicología deportiva y entonces trabajo para un equipo de béisbol, de esos de grandes ligas. Se llama Kansas City Royals. Trabajo para ellos. Y entonces, cuando trabajo con los muchachos de béisbol, que básicamente pues hablo mucho de Dios sin que ellos se den cuenta, ¿cierto? Les hacemos la trampita. Y les estoy hablando de Dios sin que se den cuenta que les estoy hablando de Dios. Lo mismo, yo siempre tengo que entender que un buen beisbolista, ¿cierto? Se tiene que soportar sobre un buen ser humano. Ese es el proceso ideal. Construimos un buen ser humano y encima ponemos un deportista bueno.
¿Qué pasa cuando vienen esos terribles ejemplos de deportistas fatales? Por ejemplo, Diego Armando Maradona fue un gran deportista del fútbol, pero un pésimo ejemplo como ser humano. Un hombre consumiendo drogas, en problemas. ¿Por qué? Porque fue primero pusieron el deportista y después trataron de poner un ser humano y así no va a funcionar. Primero es el ser humano y después el deportista. Primero el ser humano, después el católico. Primero el ser humano, después el apóstol. Primero el ser humano, después la esposa. Primero el ser humano, después el esposo. Y así con todos los ejemplos, porque la base tiene que ser la humanidad, porque eso somos. Así estamos construidos. Primero el ser humano, luego el sacerdote, el fantástico sacerdote. Primero el ser humano, luego el papa, ¿sí? Él sigue siendo un ser humano, ¿sí? Tiene sus necesidades, tiene que comer, tiene que ir al baño, tiene sueño, se cansa, etc. Y Dios está feliz con eso porque nos hizo así. Entonces, esto para decirles que tenemos que responsabilizarnos de nuestras decisiones. Nosotros tenemos que entender, porque si nosotros no cultivamos al ser humano que sabe tomar decisiones y que asume las decisiones, nunca podré ser un buen apóstol de la palabra. No puede existir un buen apóstol de la palabra que le saque el cuerpo a tomar decisiones y a asumir el resultado de esas decisiones. Que si no fueron buenas, no importa, yo asumo, ok, lo haremos mejor para la próxima vez. Evaluaremos y lo haremos mejor. Disculpen a todos los compañeros, mejoraré la próxima. Perfecto. Y entonces nos volvemos una comunidad porque estamos dejando la posibilidad de aprender, que son las 5 características de una comunidad. Número 3, identificar mis formas de amar. Chan, y aquí viene algo muy interesante. Esto que digo de identificar mi forma de amar, que es la número 3, es una conferencia completa, más que una conferencia, se vuelve casi que un día de charla. Y baso esto en un libro, que es un libro secular que se llama Los 5 lenguajes del amor. Una de las grandes dificultades que tenemos como seres humanos es que no sabemos amar. Sí, aunque nos parezca raro, a esta altura no sabemos amar, no sabemos identificar nuestras formas de amar, ¿cierto? Y eso nos está dañando. Gran parte de los divorcios con los que yo trabajo y que evitamos, bendito sea Dios, es porque la gente no sabe identificar su forma de amor, no porque no se ame. Yo no conozco una pareja que lleven 30 años viviendo juntos y digan que no se aman o que se les acabó el amor. Mentiras. Yo no viviría con alguien que no amo ni 10 minutos, ¿cierto? Tengo que tener un amor. El problema es que no sabemos identificar el amor, pero no voy a entrar ahí mucho porque si no, se me va el rollo y aquí, mejor dicho, me regañan porque se me van 2 horas y no paro de hablar en eso. ¿Ok? 3. 4. Ser coherente entre lo que quiero y lo que invierto. Ay, ahí viene otra. Otra que también es una experiencia interesante. Hay mucha incoherencia entre lo que quiero y lo que invierto para querer eso. Por ejemplo, todos queremos una familia perfecta, ¿sí o no? Todos. Ustedes quieren una familia, todos queremos una familia perfecta, pero le invertimos para hacer una familia perfecta. Invertimos tiempo, paciencia, silencio, descanso, porque todo eso es inversión. Perdón, mamá debe descansar para tener una familia perfecta y papá debe entender que mamá debe descansar y tiene que generar los espacios para que mamá descanse. Y al contrario también, papá debe descansar y mamá debe ayudar. Perdón. Los hijos deben entender eso también. Sí, debemos aprender. Hay muchas cosas que tenemos coherentes. Aquí es como si ustedes fueran a comprar un carro que vale $100,000. Pensemos en un carro muy, muy lujoso de $100,000, pero usted se lleva $1,000 en la bolsa, en el bolsillo. ¿Será que se lo venden con $1,000? Pues no. Usted quiere un carro de $100,000, ¿cuánto necesita? Pues $100,000. Usted quiere un carro de $100,000, pero tiene 1,000, ¿qué va a conseguir? Una carcachita de $1,000. Entonces es el que anda manejando una carcachita bien feita, pero soñando todo el tiempo con un carro de $100,000. El que anda soñando con una familia perfecta, pero anda en su carcachita de familia porque no le quiere invertir más. Para un carro de 100,000 necesita una inversión de 100,000. Para una familia buena necesita una inversión buena. Si no, va a seguir andando en la carcachita de familia que usted trae. Ay, pero es que ya no, Félix, pero es que él no ayuda. Eso no se trata del otro. Acabamos de hablar, responsabilizarme de mis decisiones, identificar mi forma de amar. Yo hago una conferencia donde hablamos de esto y se le puede demostrar a la persona que la familia que usted tiene le corresponde a usted, no a su esposo o a su esposa.
No, felizmente, porque es que él no hace nada. Deme 2 horas, hacemos una conferencia y le demostramos que la familia que usted tiene, usted la está creando. Así tenga todo el mundo en contra. Se puede voltear eso. Esa es la número 4. Número 5. Asumir la oración con responsabilidad. Aquí viene una gran dificultad en todos nosotros, que no hemos asumido la oración como se debe. La oración, todas seguimos viendo la oración como un extintor de llamas. Da mucha tristeza, inclusive en los apóstoles. He visto apóstoles que son buenísimos con la palabra, pero no con la oración. Y déjenme decirles, la oración está primero que la palabra. Por supuesto que sí. Porque la oración es la comunicación constante que tú tienes con el Señor. Yo podré saber mucho del Señor, pero si nunca hablo con Él, no funciona. Yo podré saber mucho de Nancy, mi esposa, saberme la vida de ella a la perfección, pero si no me acuesto a dormir con ella, si no me levanto con ella, si no desayuno, hablo, me río, converso con ella, no sirve de nada que yo sea un esposo, que me la sé toda la vida de mi esposa. Para ser esposo yo tengo que vivir la experiencia de estar con mi esposa en todos los ambientes de mi vida. Yo podré ser un experto en matrimonios, pero si no tengo un matrimonio, no lo voy a hacer nunca. Entonces yo conozco apóstoles que son expertos en la palabra, pero no hay oración, no hay rosario diario. Sin rosario, sin oración, el malo te va a tentar como siempre y vas a caer más rápido. Y tu ministerio y tu liderazgo se va a caer facilito, como la arenita se va a desmoronar. Bueno, continúo. Entonces, ya que nos ubicamos, entonces veamos las 8 características de un líder. ¿Sale? ¿Les gustaría? Hay que entender que la palabra líder viene del verbo to lead, que es un vocablo inglés que significa guiar, motivar, ¿cierto? Entonces nosotros somos guiadores y motivadores ¿de qué? En este caso, del evangelio, ¿cierto? Entonces tu vida debe ser una constante respuesta dentro del evangelio, ¿ok? Y no olviden, antes de las últimas, las características, voy a tomar un poquito de tiempo de los 30 minutos que tengo para la reflexión final, para terminar el tema. Para quien esté llevando el tema, me ayude con eso. No se les olvide que somos una Trinidad. No lo había dicho, lo voy a comentar ahora. Así como existe la Santísima Trinidad, ¿cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros tenemos una Trinidad. ¿Cuál es esa Trinidad? Cuerpo, alma y mente. Y no se puede negar. Tú no puedes negar que no tienes un cuerpo. Tócate el cuerpo. Ahí está. Ahí está. ¿Cierto? Guapísimo como el mío. Algunos sí, algunos no. Pero ahí está el cuerpo. ¿Sí o no? Ahí está. Entonces no se puede negar. Tenemos un cuerpo y si usted se toca la cabeza, tiene un cerebro por dentro y de aquí es donde sale todo. Punto. De aquí es donde sale que usted le haga caso a Dios o no. Y Dios así lo permitió. Así nos creó. Él mismo puso esas reglas en el amor, ¿cierto? Tenemos un cuerpo. Tenemos un alma, que está claro que tenemos un alma, la estamos construyendo todo el tiempo nosotros, y claro, por supuesto que creemos firmemente en nuestra alma y tenemos una mente. 3 cosas, cuerpo, alma y mente. Y esas 3 deben estar funcionando perfectamente para que tu liderazgo esté funcionando bien. Si una de esas 3 falla, es como una llanta ponchada. No vas a ir a ninguna parte en ese carro, en ese vehículo. Y tenemos una mente, claro, ¿dónde está la mente? Aquí. De hecho, la mente es lo que nos tiene aquí sentados. La mente es la que te está permitiendo a ti escucharme y entenderme. La mente es la que me está permitiendo a mí hablar. Yo no puedo negar que somos una Trinidad también, ¿cierto? Y tengo que cuidarla toda, tengo que cuidar mi cuerpo, porque si daño mi cuerpo, pues se me acaba la vida. Tengo que cuidar mi alma, que es finalmente el esfuerzo que estamos haciendo del vivir. Y tengo que cuidar mi mente, porque mi mente es lo que va a hacer que mi alma llegue a donde tiene que llegar. Así de sencillo. Por eso quien no vive en esa Trinidad y no hay un balance, se desbalancea y se cae. Y su liderazgo se va para el piso. Hay que trabajar tanto en la mente, como trabajar tanto en lo espiritual, como en lo fisiológico. Señores, señoras, hay que salir a cuidar el cuerpo, caminar, hacer ejercicio. Claro que sí, un católico responsable, un apóstol de la palabra, sale a hacer ejercicio. Sí, señores, salen a hacer ejercicio. Se ponen esa camiseta hermosa que tienen y la traen bien sudada, porque tienen que ir a hacer ejercicio. Hay que cuidar su cuerpo, ¿sí?
Claro que sí, hay que cuidarlo porque si usted se muere, si usted se no muere, se acaba su liderazgo y a usted lo necesitamos mucho para que sigan haciendo esto que están haciendo. Y Dios nos dio esa responsabilidad de cuidar nuestro cuerpo. Es sagrado, es santo, es sagrario de Él. Hay que cuidar la mente, claro, muchísimo. Ya nos dimos cuenta en la primera conferencia. Y hay que cuidar el alma, por supuesto, lo que estamos haciendo. Perfecto. 8 características de un líder para que las apunten. Número 1. El líder de apóstoles de la palabra tiene que ser un líder insatisfecho. ¿Qué quiere decir insatisfecho? ¿Qué quiere decir insatisfecho? Es un líder que no se estanca, que va más allá, ¿cierto? Que busca más, que tiene un corazón soñador, que no se queda quieto, pero aclaro algo, que no contamina, porque hay personas insatisfechas que buscan más, pero se vuelven pesadas, porque contaminan, porque dañan, porque lastiman, porque no tienen en cuenta a los demás. No todos llevamos el mismo ritmo, ¿cierto? El ritmo que lleva Flor no es el mismo ritmo que puede estar llevando en este caso María del Carmen, por ejemplo, o Mercedes, o Rubén, o yo. Cada quien tenemos un ritmo diferente, ¿cierto? El líder es insatisfecho, pero reconoce que cada uno llevamos diferentes líderes, pero sigue y sigue y sigue y busca más y busca más y busca más y busca construir más y busca más retiros para vivirlos y empieza a ayudar a organizar y se mueve y se mueve y se mueve más, ¿ok? Número 1, insatisfecho. ¿Eres insatisfecho? ¿Estás insatisfecha en ese sentido de la palabra? Número 2, el apóstol, el líder apóstol de la palabra tiene que ser un adorador. Me encanta esta, adorador. ¿Qué es? Que ama a Dios y se siente amado por Él y está en constante oración. ¿Qué es estar en constante oración? Por supuesto, nuestras oraciones habituales. Yo espero que ustedes ya tengan la sana costumbre de hacer por lo menos los laudes. Un apóstol a la palabra a este nivel de ustedes tiene que hacer para mí. Discúlpeme si de pronto soy muy exigente, pero siempre lo promuevo, los laudes, como dicen en México, de perdida, por lo menos los laudes, ¿cierto? A la mitad al mediodía acordarse que tenemos el ángelus, la coronilla y nuestro rosario particular. Si usted no se cuida, se cae, punto. Si usted no come, se muere de hambre. Si usted no come, se enferma. Es tan sencillo como eso. ¿Usted por qué come todos los días? Cuénteme, 3 comidas al día. Uy, es que ustedes son muy tragones, dicen en mi país, ¿cierto? No, es que si uno no come, se muere, se daña. Hay que comer. Bueno, pues es lo mismo, básicamente. Eucaristía. Y está en constante oración. ¿Qué es estar en constante oración? No es que estemos con el rosario a toda hora. No, 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 porque el Señor sabe que tenemos que vivir, que tenemos una vida que hacer, ¿cierto? No, estar en constante oración es cuando mi vida es una oración, es un todo. Cuando yo vivo en constante oración es cuando sigo los pasos de San Francisco de Asís, es decir, cuando yo actúo como Dios actuaría. Cuando voy manejando y se me atraviesan y yo freno el carro, siga usted tranquilo y no me pongo a pelear. Eso se llama orar. Eso es una oración. Cuando yo voy al supermercado y le abro la puerta al Señor y contesto bien, eso es una oración. Cuando yo miro a la gente que está a mi alrededor y sonrío, eso es una oración. Cuando llego a la casa, al lugar más importante, y así llegué muy cansado, lo primero que hago es darle un abrazo a mis hijos, darles un beso, ir a darle un beso a mi esposa, a mi esposo real, no como los besos de mentiras de ahora, ¿no? Que son ahí a largo y ese beso sale corriendo, quién sabe dónde cae ese beso, por acá hasta el baño, quién sabe dónde cae ese beso, ¿no? Y después nos estamos quejando de que se están acabando los matrimonios. Eso es oración constante. Y después de que yo saludo, sí le digo a mi esposa, vengo cansadísimo, vengo de mal genio, vengo que me miren y no me toquen, mejor dicho, me voy a ir a bañar y déjenme, pero primero saludé, primero fui testimonio. Pero yo no puedo llegar de una reunión de apóstol a la palabra a las 9 de la noche a la casa, regañar a todo el mundo. No tiene sentido eso, no estamos haciendo coherencia. Eso no es un líder, eso no es un líder. ¿Mm? Yo no puedo llegar, yo no puedo ir a la reunión de apóstoles de la palabra si en mi casa tengo una pelea con mi esposa, mi esposo, mis hijos. Yo les cuento algo. Varias veces he cancelado retiros. He cancelado retiros porque siento que mi esposa está un poco incómoda. Yo tengo que cuidar primero cuál es el ministerio más importante que Dios me puso en mis manos, mi familia. Imagínense yo aquí hablándoles a ustedes de la familia, el ministerio y mi esposa de mal genio allá atrás en la habitación. No vale, eso no sirve. Nadie, usted no me ven, pero ¿quién me está viendo? Él. Y yo no estoy trabajando para ustedes, yo estoy trabajando para él.
Y de eso se trata. Ese es el punto más importante, ¿ok? Soy un adorador y adoro con cada minuto. Soy una experiencia. Cuando estoy solo, soy la mejor versión de mí mismo, ¿cierto? Cuando nadie me ve, es cuando mejor me porto, cuando mejor hago las cosas. Número 3. El apóstol de la palabra, el líder apóstol de la palabra es un líder convencido. Convencido. Tiene claro el fin, los medios, tiene claro el fin, los medios los busca y no depende de las circunstancias. ¿Qué quiere decir esto? El apóstol de la palabra tiene claro qué es lo que está haciendo. Punto. Es un apóstol de la palabra, es un líder, es un trabajador más que hoy podrá ser el director, pero mañana puede ser el que abre la puerta. Punto. Si quiere ser primero, pásese al último. Eso es lo que me encanta, por ejemplo, en las comunidades. Otra de franciscanos. Los franciscanos menores, me encanta eso de ellos. Que hoy puede ser fray no sé qué, puede ser el director ecónomo de la gran comunidad y mañana lo pueden poner a lavar los pisos y lo hacen con el mismo amor. Exactamente con el mismo amor. Eso es liderazgo. Es un convencido. Tiene claro el fin. ¿Para qué están apóstoles de la palabra? Busca los medios para cumplir eso y no depende de las circunstancias. ¿Sí? Es comprometido, está entregado totalmente a lo que quiere hacer. Ese es el liderazgo que buscamos en un apóstol, una mujer convencida. ¿Sí? Y no que está esperando, ay, no, es que hoy no porque hizo mucho calor. Es que hoy no porque, no, es que hoy no porque llegó mi suegro, llegó mi suegra, hoy es el partido de fútbol, hoy no porque, no es todo. O sea, si ya estaba, se hace. Lo único que va a estar por encima de todo esto es su ministerio, que es su familia. Y por supuesto, la Eucaristía, que es sagrada sobre cualquier cosa. ¿Sí? De ahí para adelante, si usted se compromete, hágalo, busque los medios. Ahora, si usted no puede, está cansado, pues tome un tiempo y todo bien. Pero tiene que ser un convencido de lograr las cosas que se proponen. Número 4, se construye. Esta me encanta. Dice, reconoce la necesidad de la formación constante y nunca usa una excusa. ¿Qué es construirse? Aquí le voy a lanzar la primera pregunta. Dicen los especialistas que los seres humanos, después de los 21 años, cuando más o menos finalmente se termina de formar totalmente el cerebro humano, hasta los 55, de los 21 a los 55, deberíamos leer más o menos en promedio, dicen los especialistas, 4 libros por mes, a promedio de 250 páginas por libro. Pregunta, ¿cuántos libros te has leído este año? No me la contestes a mí, contéstala en tu corazón. ¿Te estás construyendo? No. Entonces, nos falta más, ¿cierto? Segundo, el líder de Apóstol de la Palabra, ya no nos podemos quedar con solo la misa del domingo, niños. Nosotros tenemos que meterle más a la misa. Tenemos que ir un poco más allá. Yo siempre sugiero para un líder como nosotros, mínimo una misa entre semana, mínimo el miércoles. Si fueran 2, 3, mejor. Nuestra confesión cada 2 o 3 semanas. Nuestro rosario diario. Me construyo. Ahora, si estoy teniendo una dificultad con mi esposa, con mi esposo, yo analizo esa dificultad, la soluciono o espero a que pase el tiempo, guardo silencio y me pongo pasivo-agresivo. Pues a ver qué hace ella, a ver qué hace él, yo no sé. No, eso no es construirse. Eso no es un apóstol de la palabra. Donde el padre Flaviano viniera, nos agarra de las orejas y nos da un jalón de orejas terrible, porque se llama eso antitestimonio. Y es más peligroso que cualquier otra cosa que exista, el antitestimonio. Que la gente diga, no, yo apóstol de la palabra nunca, mira estos, mira cómo andan, allá peleando en la calle. Esos son apóstoles de la palabra, ¿cierto? Se construye, nos estamos construyendo, ¿cómo estamos en esa primera charla que hice yo? Número 5, un líder de apóstol de la palabra es organizado. Eso tiene que brillar en nuestra vida, ¿sí? Cada cosa debe tener un quién, cuándo, dónde y con qué. Es una persona que se proyecta. Si tiene una meta, a cumplirla, señores, ¿cierto? Tenemos que hacerlo. Póngase metas pequeñas para empezar. Por ejemplo, en todas las áreas de su vida. Miren, de aquí a diciembre me voy a ahorrar $100. ¿Para qué? Me voy a dar un regalo en diciembre para mí mismo, sin descuidar las otras cosas pero se cumple.
De aquí a diciembre voy a ser un mejor papá, una mejor mamá. De aquí a diciembre voy a leerme tantos libros. De aquí a diciembre voy a arreglar mi casa. De aquí a diciembre voy a acercarme más a mi esposo o mi esposa. De aquí a diciembre voy a trabajar un poco más la humildad. No sé, a ser organizado en sus proyectos. 6. El apóstol de la palabra, el líder del apóstol de la palabra tiene que ser una persona limpia, ¿cierto? Y dirán, ay, caramba. Y entonces, ¿cómo así? ¿Ando sucio? ¿Está muy feo? ¿Estoy muy sucio? No, limpio ¿en qué sentido? En el sentido espiritual. Porque ustedes no pueden llevar la palabra de Dios si ustedes andan sucios. Eso no es coherente. Primero espiritual. ¿Sí? Limpios espiritualmente. Yo sé que somos seres humanos y siempre vamos a caer en cosas que no son. Es nuestra condición humana. Pero tenemos que buscar con todo lo que podamos esa limpieza espiritual. Luego la limpieza emocional, que es lo que hablamos hoy en la primera conferencia y lo que los sigo motivando a que hagan. Y finalmente, por supuesto, la limpieza física. ¿A qué me refiero? No a que no se bañen o sí se bañen. A que somos la cara nosotros somos esta cara de esta comunidad. Cuando yo salgo a otros lugares y digo que hago parte de apóstol de la palabra, yo me acuerdo que el padre Chido, allá hace muchos años, me regaló una chamarra. Se la pedía y finalmente me la regaló, no sé si te acuerdas, Flor, una chamarra. Y cuando yo salgo y a veces voy por los aeropuertos y me la llevo, y yo sé que estoy cargando a este lado el logo de apóstol de la palabra. Eso no es un juego, porque cualquier persona me puede ver y pueden decir, wow, mira, qué interesante. Y entonces yo puedo motivar a alguien a que se acerque, como puedo también hacer que alguien se aleje, ¿cierto? Físicamente, ¿cómo me veo yo? En cualquier momento, y tengo que estar bien presentado, porque yo represento la palabra de Dios. 7, ya la voy a repetir todas despacio, ¿ok? Para los que me están preguntando. 7, tengo que ser cautivador. En el caso mío, ya no con las chicas, solamente con 2 chicas voy a ser cautivador. ¿Con cuáles? Bueno, con 3 chicas. Vamos a volver el hombre más cautivador del mundo con 3 chicas. Una, mi esposa. Segunda, mi hija. Y tercera, mi mamá. Y hasta ahí. El resto de ser cautivador o cautivadora es diferente. Es una persona que incita, que seduce en el buen sentido de la palabra. Seduce, vive y hace vivir, ¿cierto? Seduce, llama la atención. Ustedes tienen que ser cautivadores, que la gente los vea y quieran saber qué es eso, qué es eso, qué es ese grupo. Seducir, cautivar, cautivadores, ¿cómo? Cómo hablan, cómo se mueven, cómo se expresan, cómo actúan. Ahí está el asunto. Que la gente diga, yo quiero ser amigo de esa persona. Que la gente los quiera invitar a su casa. Que sean seductores, pero de Dios. Seducir al mundo. Así como la oscuridad seduce y no le da miedo seducir y utiliza cualquier porquería para seducir, nosotros también tenemos que ser seductores, pero seductores de Dios. ¿Cierto? Y no utilizamos porquerías, utilizamos cosas bonitas, la palabra de Dios. Pero la palabra no solo escrita, la palabra hecha realidad en testimonio. Que yo incito en la forma de hablar. Entro, buenos días, ¿cómo están? Que entró y saludó a todo el mundo. Y la sonrisa, y el buen ánimo, y la situación, y ayudar, y promover, y hablar, sin fastidiar. Es la seducción. En la vida de pareja, ustedes como pareja saben que si el esposo está todo el tiempo seduciendo a la esposa, día y noche, llega un punto en que se cansa. Eso puede dañar una relación de pareja. Y lo mismo al contrario, ¿cierto? Pero la seducción en la vida de pareja, en un punto exacto, es necesaria y es fantástica, ¿cierto? Lo mismo pasa con esto. Cautivadores. Entonces, la próxima vez que vaya a un retiro con ustedes, me van a cautivar todos ustedes a seguir haciendo esto porque se vuelven expertos en ser cautivadores. Muy bien. Y número 8, ya para terminar. El apóstol de la palabra, el líder de apóstol de la palabra tiene que ser disciplinado. Disciplina. ¿Cómo nos cuesta esto de la disciplina, cierto, muchachos? Yo no sé si a ustedes les pasa como me pasa a mí. Yo fui un estudiante extremadamente disciplinado. En la escuela y en todo. En mi vida corre la indisciplina por mis venas, le digo a mi esposa. Soy terriblemente indisciplinado. Pero he tenido que luchar contra eso
en todo, en la formación, en mi carrera, en todo, y me ha ido muy bien, gracias a Dios. Aprendí una frase y aprendí un concepto de disciplina, y con esto vamos cerrando ya el día de hoy, que quiero que lo escriban. Por favor, escríbanlo, ¿ok? ¿Qué es disciplina? Aquí les voy a decir. Disciplina es hacer lo que tengo que hacer. Escríbalo. Disciplina es hacer lo que tengo que hacer cuando lo tengo que hacer, me guste o no. Lo voy a repetir. Disciplina es hacer lo que tengo que hacer cuando lo tengo que hacer, me guste o no. Y si nosotros nos recordamos eso todos los días, el día que yo me propuse lavar los trastes y era ya, tenía que hacerlo, pero entra la flojera y la pereza, y digo, no, hacer lo que tengo que hacer, cuando lo tengo que hacer, me guste o no, punto, su vida va a cambiar. Todo se va a empezar a organizar muchísimo en su historia de vida. Pero no puede haber un apóstol de la palabra indisciplinado. No funciona. Porque la palabra de Dios es disciplina, es orden, ¿cierto? Es el todo organizado. Esa es la palabra de Dios. Ustedes saben más de palabra de Dios que yo. La han entendido mucho mejor, ¿cierto? Es el todo en un orden claro. Es el todo en una disciplina. Es el todo en un amor, ¿sí? Y la disciplina hace parte del amor también. Hacer lo que tengo que hacer, cuando lo tengo que hacer, me guste o no. Y cierro con esta pequeña reflexión. Dice, solo recordamos una cosa, ya para cerrar. Recordemos algo que lo he venido nombrando. Esto dijo San Pablo cuando entendió su liderazgo. Cuando él entendió su liderazgo, dijo esto. En Gálatas 2:20. Lo tienen ahí para que, Flor, ¿me lo ayudas leyendo, por favor? Dijo esto San Pablo cuando entendió su liderazgo. Por eso me gusta mucho. Gálatas 2:20. Cuando estés lista, abres el micrófono. Flor, por favor. Y ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Todo lo que vivo en lo humano, lo vivo con la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Palabra de Dios. Fíjense, qué bonito lo que dice él, ¿no? De este versículo se saca otro retiro completo, ¿no? Es que la palabra es tan rica, ¿no? Ahora no vivo yo, primero ya se dio cuenta, es Cristo quien vive en mí, lo que hablamos antes. Y él se dio cuenta de su liderazgo, ¿cierto? Qué interesante. Cierra diciendo eso. ¿Puede leer lo que sigue, por favor, después de eso otra vez, Flor? ¿De 21? No, otra vez el 20 completo. Bueno, y ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Todo lo que vivo en lo humano, lo vivo con la fuerza, lo vivo con la fe en el Hijo de Dios. Flor, otra vez, lo que vivo en lo humano, ¿cierto? Todo lo que vivo en lo humano, lo vivo con la fe. Para ahí, en el Hijo de Dios. Para ahí un momentito. Todo lo que vivo en lo que, en lo humano. ¿De qué empezamos a hablar? Mire lo que hace San Pablo. Primero se da cuenta que ya no es él, que ya está inundado de Dios. ¿Y qué es lo que empieza primero a reflexionar? Dice, todo lo que vivo en lo humano, ¿cierto? No dice todo lo que vivo en lo espiritual, todo lo que, no. Reconoce inmediatamente su humanidad, hasta me encanta, ¿cierto? Todo lo que vivo en lo humano, sigue Florecita, por favor. Lo vivo con la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Exactamente. Entonces, con eso quiero cerrar, muchachos, esta parte del liderazgo, ¿cierto? Entonces tenemos, las voy a nombrar otra vez. Las 8 características. Es un líder insatisfecho, ya lo explicamos. Es un líder adorador, es un líder convencido, es un líder que se construye, es un líder organizado, es un líder limpio, es cautivador y es disciplinado. Si alguien necesita que vuelva a nombrarlas, mándame un mensajito por el interno y lo vamos a nombrar. Pero bueno, básicamente esa es la
la reflexión que queremos hacer con ustedes como líderes, ¿cierto? Dice acá, aquí lo pusieron, el apóstol la palabra de ser insatisfecho, adorador, convencido, se construye organizado, limpio, cultivador, disciplinado. Muchísimas gracias a quien lo puso ahí ya. Entonces, muchachos, mucho en qué trabajar en nuestro liderazgo, por eso, pero primero empezamos por lo humano. Y San Pablo lo cierra perfectamente, ¿no? Reconoce primero la presencia de Dios, pero inmediatamente después, él reconoce su humanidad. Y lo fuerte que es su humanidad, más adelante él dice, ¿cierto? Que hace el mal que no quiere hacer y no hace el bien que desea hacer. Fíjense, esa parte, cuando yo hice mi tesis de grado, yo hice 2 carreras, yo estudié psicología y después estudié psicología y pedagogía. Yo utilicé ese versículo para explicar una cosa del consciente y el inconsciente dentro del ser humano, ¿cierto? Y me encanta porque es muy humano eso, ¿no? Cuando él dice, es que yo quiero hacer algo bueno y no lo puedo hacer, pero sí hago lo que no es bueno. Vuelve otra vez a reconocer su humanidad. Me encanta porque, y tal vez es algo por mi carrera, por supuesto, pero siempre he creído firmemente que un apóstol a la palabra o un líder comunitario católico, si no reconoce su humanidad, tarde que temprano y más temprano que tarde, va a caer y va a dañar su proceso, porque es un error grave. Es un error típico que también está haciendo, este error grave y típico, es un error que también puede ser inspirado por la oscuridad, por supuesto, la tentación, porque nos hablan al oído mucho, ¿cierto? Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Cuiden su humanidad. De su humanidad depende la calidad de su servicio. De su humanidad depende la calidad de su servicio.